con una historia de más de 60 años y aproximadamente 20 de estos posicionada como la líder de la industria, es fácil de suponer que la WWE ha recorrido un muy largo camino y ha pasado por muchos tipos de situaciones hasta ser lo que conocemos en la actualidad. Y si bien cuando a nivel económico y de expansión hablamos, la segunda mayor empresa está a kilómetros de distancia, hace tan solo 20 años el panorama era totalmente distinto para el gigante del entretenimiento deportivo, viéndose en una constante y activa competencia que los llevaría a ejecutar distintos tipos de métodos para lidiar con ella, y mientras en el pasado video exploramos uno de estos con el reformateo de su programación, el día de hoy toca explorar el lado más monopolista del Imperio McMahon, repasando algunas de las empresas o promociones que ha adquirido ya sea de forma total o parcial a lo largo de las décadas, en fin de absorber y abarcar cada vez más territorio en la industria de la lucha libre. Les saluda una vez más Rockster 0112, y así, damos inicio a este video. Maple Leaf Wrestling. La MLW por sus siglas, fue fundada en 1930 bajo el nombre de Kingsbury Athletic Club por el promotor de boxeo Jack Corcoran, y un año más tarde adquiriría el control de los Maple Leaf Gardens, lo que básicamente le daba todo el control de la lucha libre en el área de Toronto. Aún así, en 1939, renunciaría y le pasaría el mandato a los hermanos John y Frank Tumby, aunque sería este último que se quedaría con el dominio total pues su hermano fallecería solo 2 meses más tarde. Sería precisamente durante su mandato que cambiaría el nombre de la promoción a Maple Leaf Wrestling, y de a poco se fue abriendo espacio entre los demás territorios, introduciéndose a la NWA en 1949, y logrando que uno de sus luchadores principales, Billy Watson, alcanzara el campeonato mundial de la alianza. En general, la MLP bajo el mandato de Frank ganaría mucha popularidad en el territorio canadiense, con lo cual aprovecharía para llevar a cabo distintos acuerdos, entre ellos uno con la entonces Jim Crockett Promotions en 1978. El final de la empresa comenzaría con la muerte de Frank en 1983, lo que llevaría a su hijo Eddie, y al hijo de su hermano, Jack, a tomar las riendas de la empresa, procediendo estos en tan solo un año a abandonar la alianza y sus acuerdos con Jim Crockett para en cambio convertirse en socios de Vince McMahon, quien acabaría por absorber a la MLP en 1986, además de aprovechar la popularidad de la promoción para hacer publicidad de la sexta edición de WrestleMania que se celebraría precisamente en Toronto, y utilizar el nombre de la misma en distintas ocasiones cuando llevaba su producto al territorio canadiense. Finalmente en 1995 la WWF decidiría prescindir de los servicios de la MLW, creando sus shows bajo su propia marca, lo que marcaría la definitiva desaparición de la alguna vez empresa, mientras Vince conservaría la propiedad sobre todo el material audiovisual disponible de esta. American Wrestling Association. Comúnmente mencionada como una de las mejores empresas de lucha en lo que a desarrollo de talento respecta, la AWA destacó como una potencia entre las promociones de lucha por décadas. Su origen se remonta a 1960, cuando por sus descontentos con la NWA, Vern Gagne y Wally Carbo retiraron la membresía de la entonces Minneapolis Boxing and Wrestling Club, que luego renombrarían como American Wrestling Association. Más temprano que tarde, la promoción se convirtió en una de las más grandes de Estados Unidos, y se enalteció bajo la reputación de brindar el desempeño de lucha más inmaculado que se podía encontrar entre sus pares, además de también servir como plataforma de lanzamiento para futuras grandes figuras de reconocimiento mundial como Hulk Hogan, Shawn Michaels, Curt Hennig o Ric Flair, por mencionar solo algunos, sin dejar de mencionar que con un contrato televisivo con la ESPN, que les dio difusión a nivel nacional, y les permitió ir a la par con las principales empresas, la AWA sirvió durante un buen tiempo como una viable opción de trabajo para aquellos luchadores que no se sintieran cómodos con las políticas de la NWA, o con el aspecto de entretenimiento de la WWF.
El fin de la suerte de la promoción, sin embargo, llegaría a inicios de la década de los 80, cuando la WWF empezó a proyectarse en un marco internacional, lo que no le afectaría tanto como el hecho de que la misma empresa de Vince McMahon empezó a llevarse a todo su roster, incluyendo por supuesto la mayoría de sus nombres más destacados, que provocaría una pérdida de popularidad tan drástica que sus programas televisivos pasarían a grabarse en un edificio vacío. Junto con un cada vez creciente problema económico, la muerte de la WA llegaría de forma lenta y dolorosa extendiéndose por años, hasta que finalmente Gagne decidiría cerrar sus puertas en 1991, y se declararía en completa bancarrota, aunque Eric Bischoff declaró en una ocasión que la realidad tras la quiebra de la asociación, es que el dinero que ésta producía se gastaba en intereses personales de Verne, específicamente en una gran propiedad que éste tenía y que se vio disputando durante años hasta perderla, y junto con ello los recursos financieros necesarios para mantener viva su promoción. A mediados del nuevo milenio, WWE adquiriría toda la propiedad sobre el material audiovisual, así como sobre la marca de American Wrestling Association, lanzando un documental llamado El espectacular legado de la WA, y asimismo, en una muestra de respeto y aprecio por sus aportes a la industria de la lucha libre, Verne Gagne sería inducido al Salón de la Fama de la empresa en el 2006, además de ya haber sido inducido en el de WCW en 1993, y en el de lucha profesional en el 2004. Smoky Mountain Wrestling. Reconocida por haber sido el último territorio de lucha libre jamás creado, la SMW nació en 1991 de la mano de Jim Cornette después de que éste saliera de la WCW, y quien frente al panorama en el que todas las promociones abandonaban una tras otra a la NWA, fundó la suya propia con la intención de evitar que el sistema territorial en general pereciera. Aún así, la industria ya había cambiado demasiado como para que solo un territorio hiciera la diferencia, por lo que SMW necesitaba de una buena ayuda para sobrevivir, lo que llevaría a Cornette a pactar relaciones de trabajo con Vince McMahon en 1993, lo que permitiría que los luchadores de su promoción aparecieran en los programas de la entonces WWF. Casi tan pronto como la SW tuviera su controversial salida de la alianza, la SMW llegaría al rescate e ingresaría a esta, y sería aquí donde se celebraría un torneo para coronar a un nuevo campeón mundial de NWA, después de que Shane Douglas rechazara el título, siendo finalmente ganado por Chris Candido. Pero pese a que en general se reconoce que la Smoky contaba con una buena reserva y buenos talentos, el problema vino precisamente de sus pretensiones de mantener viva la esencia de antaño, lo cual si bien aún se adecuaba al gusto de los fanáticos más puristas, la imponente mayor parte de estos exigían un producto más fresco y ya se habían adaptado a lo que empresas como WWF, WCW o SW estaban ofreciendo, por lo que la SMW no terminaría de cuajar en el sistema y mucho menos de asegurar una estabilidad lucrativa, y en 1995 Cornette decidiría cerrarla para centrarse a tiempo completo en trabajar para Vince McMahon, a quien le cedería toda la biblioteca de su efímera promoción. Stampede Wrestling. Una empresa que sin importar el paso de los años sigue permaneciendo en la memoria popular, es aquella nacida en Calgary y fundada por el patriarca de la familia Hart, Stu Hart, en 1948. La Stampede Wrestling es sobre todo conocida por servir como territorio para los primeros pasos de futuras leyendas como Bret Hart, Owen Hart, Dynamite Kid, Brian Pillman y Chris Benoit, así como por ser durante casi 50 años un enorme referente y líder en el territorio canadiense. En relación a su venta a las manos de Vince McMahon, esta promoción presenta una historia bastante peculiar frente a otros casos, y todo comienza en el año de 1983. Para este momento, el segundo hijo de Stu, Bruce Hart, era el booker principal de la empresa, y contrario al estilo tradicionalista que ésta había mantenido en su historia, él gustaba más de un estilo más agresivo y sangriento que en parte sirvió para captar la atención de la audiencia más joven.
Sin embargo, el 2 de diciembre del mismo año la burbuja de lo violento le explotaría en la cara en el evento central del show celebrado aquella noche, pues en un momento de este el luchador Bad News Allen traicionaría a sus compañeros de equipo, Archie Goldie y su hijo, Jeff Goldie respectivamente, castigando de forma brutal principalmente a este último, para luego tomar un micrófono y decir que esperaba que aquel ataque llevara al hijo de Archie a la muerte. En una época donde el kayfabe estaba mucho más cuidado y donde muchos fans no distinguían la línea entre lo real y lo ficticio en la lucha libre, estas acciones desataron un serio disturbio en las gradas a tal punto que varios de los asistentes acabaron con lesiones, lo cual llamó la atención a la comisión de lucha de Calgary, que por los hechos ocurridos, suspendería la licencia de Stu Hart para llevar a cabo sus presentaciones durante 6 meses, lo que significó una muy seria pérdida tanto de ingresos, como de audiencia, y sería por esta crisis y por su desesperación de no poder retomar su terreno, que en agosto de 1984 Stu vendería todos los derechos de la Stampede a Vince McMahon, quien la utilizaría para mejorar la comerciabilidad de su WWF, en territorio canadiense. Pero en un inesperado giro de los acontecimientos, solo un año después de la venta Stu expresaría su enorme arrepentimiento por haber dejado ir su empresa, por lo que ofrecería comprársela de regreso a Vince, quien por su estrecha relación tanto con el luchador como con la familia Hart aceptaría el acuerdo. Lamentablemente para el patriarca Hart, aunque Vince le regresó su empresa, lo que este no hizo fue detener la enorme expansión de su imperio, por lo que la Stampede nunca volvería a ser lo que había sido en su etapa anterior, lo que le llevaría a cerrar sus puertas en 1989, y aunque 10 años después fue resucitada por Bruce y Kid Hart, por las mismas situaciones económicas cesaron su operación en el año de 2008. Mientras tanto, y pese a no tener la propiedad de la WWE conserva derechos de uso y distribución del material audiovisual de la promoción canadiense, y en 2010 lanzarían un DVD dedicado a titulado Heart and Soul. Georgia Championship Wrestling. Los orígenes de la Georgia Championship Wrestling o GCW por sus siglas, se remontan al año de 1944, siendo fundada por el promotor Paul Jones, quien se haría cargo de esta hasta 1970, cuando se la entregaría a su socio y luchador Ray Gonkel, aunque este solo podría dirigirla hasta 1972, pues fallecería de un ataque al corazón tras su lucha contra Ox Baker. Estos desafortunados hechos harían que la promoción quedara en el limbo durante los próximos años, hasta que finalmente Jim Barnett tomó la directriz de consiguiendo un contrato de televisión satelital en 1976 de la mano de la cadena de Ted Turner, lo que la convirtió en el primer territorio de la NWA en conseguir tal logro, y muy pronto gracias al buen producto que ofrecían tanto en cuanto a personajes como en calidad de lucha, su programa, World Championship Wrestling o WCW, se convertiría en uno de los más vistos en su respectivo canal televisivo. Toda la situación pintaría de maravilla para la empresa durante los próximos años, sin embargo en 1983 Jim Barnett sería exonerado de su cargo y expulsado de siendo el control tomado por los hermanos Briscoe y Ole Anderson. Este cambio drástico de directiva coincidiría con el momento en que por otro lado, Vince McMahon estaba más ambicioso que nunca respecto a expandir su producto a nivel internacional, y tras fracasar en negociar un contrato con Ted Turner para colocar su programación en hora estelar, fijaría su vista en la promoción que ya le había quitado este puesto, lo que en 1984 le llevó a ofrecer una oferta de compra a los Briscoe, quienes acabaron por aceptar el acuerdo, condicionándole a Vince a cambio el crear un producto propio para la empresa. Esto nos llevaría al 14 de julio del mismo año, cuando el programa es abierto por Freddie Miller en lugar de su habitual presentador, quien luego daría paso a McMahon, que procedería a anunciar la compra y prometería brindar un producto de la misma calidad, aunque lejos de esto, y lejos del acuerdo al que había llegado con sus antiguos dueños, el programa de WCW sería orientado para las retransmisiones de WWF así como para luchas totalmente irrelevantes, y en general un producto más caricaturesco a lo que se tenía acostumbrado, lo que dejaría un descontento muy generalizado en la audiencia del programa, y que en total llevaría a esta noche a ser bautizada como el Sábado Negro, y ser considerada como uno de los episodios más infames de la lucha libre.
Las semanas y los meses pasarían y la situación para McMahon respecto a la audiencia de su programa solo empeoraría más, y contemplando su enorme fracaso finalmente el 30 de marzo de 1985 revendería la promoción a Jim Crockett Jr., quien pasaría a renombrarla a Jim Crockett Promotions y la reingresaría a la NWA, mientras todos estos hechos servirían de preludio para las encarnizadas guerras de los lunes que se verían unos años más tarde. La World Class Championship Wrestling. La WCCW resalta hasta nuestros días como una de las promociones más importantes de la época de los territorios, así como fue uno de los más exitosos, siendo durante la década de los 70 y buena parte de los 80 el líder al sur de Estados Unidos, residiendo en Texas. Siendo fundada en 1966 por Jack Atkinson, esta empresa llegaría al estrellato no solo por el buen producto brindado en cuanto a desempeño de lucha se refiere, sino también por su énfasis en el realismo y los icónicos personajes y feudos que verían nacer y desarrollar en sí, resaltando a su mismo creador quien pasaría a interpretar a uno de los personajes más característicos de esta época, un alemán arraigado a la ideología del nazismo llamado Fritz von Erich, así como a sus 5 hijos con vida, quienes cargarían y elevarían hasta lo más alto el apellido ficticio de su padre, creando una de las dinastías familiares más recordadas en la historia del wrestling. Pero la suerte sería lo que más temprano acabaría para la promoción, que a mediados de los 80 empezaría a ser víctima de una constante tragedia con el fallecimiento del segundo hijo mayor del patriarca, David Von Erich, así como el de Gino Hernández 2 años más tarde, que sería un duro golpe para la promoción, siendo que ambos eran dos de sus figuras más capitalizadas. La imparable expansión a nivel nacional e internacional tanto de la WWF como de la promoción de Jim Crockett solo empeorarían la situación, provocando que la WCCW perdiera su popularidad a pasos agigantados hasta que tras ver sus últimas movidas en fin de retomar terreno fracasaran, esta acabara por disolverse en 1990. Pese a varios intentos fallidos por resucitar el proyecto durante los 90 e inicios del 2000 y con la demolición de la arena donde la empresa alguna vez residió en 2003, finalmente el año siguiente el único hijo sobreviviente del linaje Von Erich, Kevin, vendería todo el material audiovisual junto con su respectivo derecho de uso a Vince McMahon. Ese mismo año, la WWE lanzaría un DVD titulado El triunfo y la tragedia de la World Class, y Kevin Von Erich sería exaltado al Salón de la Fama de esta misma en el año 2009. World Championship Wrestling. De por lejos, la mayor adquisición en este apartado, y que representó la mayor amenaza no solo para el trono de WWE, como líder de la industria, sino en sí mismo para su existencia. En 1988, 3 años después de que Vince McMahon revendiera la Georgia Championship Wrestling a Jim Crockett, y este la rebautizara a Jim Crockett Promotions, este la vendería a Ted Turner quien también la renombraría, esta vez a World Championship Wrestling, y por un tiempo sería poco lo que alteraría de la misma, conservándola como promoción regional. Es en 1992 cuando de la nada empieza a moverse a pasos violentos, desligándose de la NWA, pese a ser la principal sede de la misma, empezar a absorber los nombres de mayor peso a nivel internacional en la industria, y pisar fuerte como una sólida programación dispuesta a liderar su medio, sin importar a quién se llevara por delante, y bajo esta ideología para 1997 la WCW estaba aplastando inmisericordiamente a la entonces WWF, tomando muchos de sus luchadores más importantes, y proyectándose como líder de audiencia durante más de 80 semanas consecutivas. El principal problema que llevaría a WCW al fracaso sería su exceso de confianza respecto a su estabilidad económica, brindando contratos multimillonarios a sus luchadores sin contemplar las consecuencias, así como ofrecerle demasiada libertad a varios de estos como a otros trabajadores, sin mencionar otros descuidos y malas decisiones directivas y de buqueo que provocaron que la estabilidad de la empresa empezara a descontrolarse.
Como si esto no fuese suficiente, desde 1998 la compañía de Vince McMahon se pondría de nuevo en pie de guerra y lograría nivelar, e incluso superar a la WCW, y para el 2000 se vería en aún más problemas cuando su cadena televisiva, cuyo dueño también era Ted Turner, se fusionó con la OL, la cual no quería tener nada que ver con la lucha libre, por lo que la empresa fue puesta en venta, y aunque Eric Bischoff intentó comprarla con la intención de mantenerla viva, finalmente sería McMahon quien se adueñaría en su totalidad de esta, justo antes de la celebración de la 17ª edición de WrestleMania. La compra de WCW no solo incluía el material audiovisual de esta y la total propiedad sobre la marca, sino que también incluyó algunos contratos de luchadores y otros trabajadores, y de igual forma todo el material tanto de la Jim Crockett Promotions y la Georgia Championship Wrestling, como de todas las promociones que la empresa había adquirido en algún momento de su historia, como la Championship Wrestling from Florida, de la cual se basaron para crear su territorio de desarrollo, FCW, la St. Louis Wrestling Club, la Central States Wrestling, entre otras. El emblema de WCW sería rápidamente utilizado para el ángulo de la invasión, el cual acabaría más echado a la infamia, mientras que WWE se ha dedicado a producir distintos documentales en relación a la extinta empresa, sin mencionar la resurrección de una de las estipulaciones más emblemáticas de esta el año pasado a manos de NXT. Extreme Championship Wrestling. Aunque la promoción de mayor magnitud que la WWE ha adquirido sigue siendo la WCW, sin lugar a duda la que por mucho es la más entrañable de todas, al punto que a nuestros días es común escuchar a los fanáticos coreando a la par sus siglas, es la revolucionaria de lo ultraviolento en Estados Unidos, SW. Antes de ser la promoción extremista que todos conocemos, esta fue parte de la NWA, siendo en esos momentos uno de los principales territorios de la alianza después de la salida de WCW de esta. Sin embargo, en 1994, en protesta por las arbitrarias políticas de la NWA, la SW seguiría los pasos de otras tantas empresas dándole la espalda a esta, aunque de una forma totalmente única que ha trascendido como momento crucial en la historia de la industria. Ahora, con un reformateo desde sus cimientos, la empresa de Paul Heyman y Todd Gordon se volvería una precursora y una referente de mucho peso para el contenido irreverente que inundaría a la industria estadounidense en la segunda mitad de los 90, y se le acredita el elevar un montón de icónicos nombres resaltados, muchos de estos como pioneros, y en general entre los más importantes de su generación, lo que en un todo hizo que pese a tener un dominio demasiado inferior a las dos empresas líderes de aquel momento, la Extreme Championship Wrestling sea comúnmente incluida entre las promociones más importantes de la historia. Por supuesto, tomando el contexto del video, sabemos que un final feliz no podría estar más lejos para la empresa, y en este caso en particular, pese a verse involucrada en algunos momentos cruciales que amenazaron con derrumbarla, sería la mala gestión financiera de sus propietarios lo que finalmente cavaría su tumba, lo que junto con la pérdida de su acuerdo televisivo, formaría una crisis que por más boletos y mercadería que se vendiera no se podría solucionar. Así, en 2001, después de llevar años estando asociada con la WWF, la cual le había brindado un poco de apoyo, se vería involucrada en el ángulo de la invasión y al muy poco tiempo, Paul Heyman se declararía en bancarrota y la empresa, incluyendo toda su librería desde 1992, y el total derecho sobre la marca serían vendidos a Vince McMahon. En 2005, la ahora WWE lanzaría un DVD dedicado a la promoción extremista titulado El ascenso y la caída de SW, y debido al impactante éxito de este, se llevaría a cabo el evento de One Night Stand en tributo. Debido al éxito que también tuvo este evento, el año siguiente la empresa McMahon relanzaría a la SW, pero esta vez como una tercera marca que, pese a tener unos buenos primeros pasos, más temprano que tarde se descarriló completamente tanto del concepto real como de todo esfuerzo creativo, lo que la llevaría a ser marginalizada hasta que finalmente en 2010 sería cancelada, quedando en la memoria de los fanáticos como un mal recuerdo que de preferencia nunca hubiese existido. Si el video te gustó, no olvides dar pulgar arriba y suscribirte en caso de no haberlo hecho aún. También puedes seguirme tanto por mi página de Facebook como por Twitter, cuyos links estarán en la descripción.
Les habló Rockster 0112. Nos vemos muy pronto.